Padre Celestial, hemos llegado una vez más por la invitación del Espíritu Santo de Dios en este lugar, santo lugar, para escuchar lo que tú deseas hablarnos en esta noche. Reconocemos y lo vemos y lo oímos, de que estamos viviendo en los últimos segundos de la historia de este mundo. Tristemente el mundo se está acabando. Muy pocos son los que están preparándose para la segunda venida del Hijo de Dios, de Jesucristo. Te suplicamos, los que estamos aquí, que nadie se pierda, y los que están en camino, por favor, oh Dios lindo, apúrenle sus pasos. Este es el tiempo de sentarnos en los pies de Jesús, así como hacía María Magdalena. Muchos hoy día se comportan como Marta, cuando tú, Señor, tuviste que llamarle la atención. Marta, Marta, en muchas cosas estás preocupada. Ayúdanos a ser como María. Este es el tiempo tan crucial, cuando a nuestra siniestra y a nuestra diestra millones y millones caen a muerte y perdidos todos los días. Sálvanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, queridos. Por favor, pueden sentarse. Ustedes son los valientes, los que llegan a tiempo, y los que llegan tarde, eso me preocupa. Y a Dios también. ¿Ustedes le ha pasado alguna vez que están corriendo último momento para arreglar las cosas? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Han pensado ustedes que eso le puede pasar cuando Cristo está por llegar y todavía estás arreglando las cosas? A mí me ha pasado muchas veces y trato de poner mi vida en orden para que esto no suceda. Los hijos de Dios no tenemos por qué estar corriendo desesperados. Cristo jamás sobró en su vida así. Cristo jamás estaba tarde en las citas donde iba. Ay, Pedro, apura el camino, yo no sé si hay tráfico, necesito ir a orar y sanar a esta persona. Ay, Dios mío, qué tarde me agarró la tarde. Cuando yo viajo en los aviones, el avión se va a las 6 de la tarde, yo estoy en el aeropuerto a las 12 de mediodía. Mi esposa se va a las 5:30 para estar a las 6 allá, corriendo. Le dije a Martica, en esto nunca te voy a imitar. Y corre. Ay, Terry, pero caramba, mira cómo maneja. Ay, ¿por qué hay? Deja a la gente que maneja como le da la gana. Lo importante es que tú estés temprano. ¿Te imaginas cuando el Señor está por llegar y tú o yo estamos corriendo? Por eso debemos estar en los cultos bien temprano, bien tempranito, adorar a Dios como lo hacía Cristo, preparándonos en estos momentos tan crucial, cuando mucha gente correrá al último momento para conocer y oír la verdad, y otros cerrará el tiempo de gracia, pero ya será demasiado tarde. Dice, correrán por aquí y por acá para conocer la palabra de Dios y no la encontrarán, porque ya los hijos de Dios en ese tiempo no predicaremos la palabra de Dios. La pregunta es, ¿estás estudiando hoy? ¿Llegas en los cultos? ¿Enseñas lo que aprendes? Las profecías que estamos desde anoche predicando, vamos a concluirlas el sábado por la noche. Son muy importantes para tu vida, para tu salvación y la mía. Yo dije el otro día que la sierva del Señor escribió, por orden de Dios, los que no creen en el espíritu de profecía se perderán. Porque estas cosas que vamos a hablar hoy, mañana, pasado, hasta el sábado por la noche, e incluso hay muchos hermanos que no las conocen y que van a hacer último momento. Por eso vamos a entrar en otro tema a continuación, un poquito lo de anoche. Y ¿recuerdan los 2 cuernos de anoche?
¿Cuántos cuernos pequeños habla la Biblia? 2. ¿Cuál era el primer cuerno pequeño que creció hacia los 4 vientos? ¿Sí? ¿Cuál era eso? Ese cuerno. Roma pagana comenzó de lo nada. Comenzó de Italia y empezó a tumbar a Seleuco, al reino, los 4 generales, y dominó a todo el mundo en aquel tiempo. Por 600 casi años, Roma pagana, que era nada más que nadie le daba atención, nace de dentro del imperio griego que dominaba el griego, y se levanta y domina, repito, a los griegos, y empieza a reinar como una nación, una bestia terrible que tenía 10 cuernos. ¿Recuerdan esta bestia que tenía 10 cuernos? Espantosa. ¿Qué representaba esta? Ya lo dijeron hace poco. ¿A quién? 10 reinos. Este animal, esta bestia, ¿qué representaba? Anoche lo dijimos. ¿Qué dijimos? A Roma pagana. Nació como un cuerno pequeño, un reino. Y después vemos que tiene 10 cuernos. Cada cuerno representa ¿qué? Un reino. 10 reyes se levantaron contra Roma pagana. Y ellos son los que comenzaron Europa. Hasta hace 40 y pico años atrás eran 10 naciones de Europa. Hasta hace poco eran 28. El Brexit, más bien el Brexit, que era Inglaterra que salió, ya quedaron 27. Yo estoy orando a Dios que no queda ni uno, porque el propósito del diablo era arruinar las naciones, poner una constitución para que cuando venga la ley que estamos esperando como adventistas, la ley dominical, que el diablo diga a toda Europa, la ley dominical, y toda Europa va a obedecer porque tiene solo una constitución, 27 naciones. Antes no era así. Cada nación tenía su constitución. Así que el sueño de Daniel nos dijo que también en otra ocasión, en el tiempo de Belsasar, ¿recuerdan? El hijo de Nabucodonosor, en aquel tiempo, él vio un sueño, una visión. Yo expliqué de esto anoche. Y voy a leer otra vez, en caso de que lo olvidaron, veo. Y el macho cabrío se engrandeció por estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. ¿Quién era el macho cabrío? Alto, porque estamos en cámara también. ¿Quién era el macho cabrío? Ya lo olvidaron. Grecia. Representaba a Grecia, el imperio griego. Ahora, ¿quién era el cuerno largo? ¿A quién representaba? ¿A quién? ¿A Nabucodonosor? ¿Al hijo? No, ¿qué pasa? Yo soy mal maestro entonces. ¿A quién representaba el cuerno largo? A Alejandro Magno, al rey, primer rey de Grecia, ¿sí? Ahora, es quebrado. ¿Por qué fue quebrado? ¿Recuerdan? Lo dijimos anoche. Se emborrachó, tanto se emborrachó, y entonces le dio una fiebre terrible y murió en una noche. 10 años había dominado, desde sus 23 años a 33. Murió 10 años más tarde, tan joven. Se perdió para siempre. Ganó al mundo entero, pero no el cielo. Y en su lugar, ¿quiénes reinaron? 4 cuernos. ¿Y qué representan los cuernos? Dijo otra vez, 4 reyes. Sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco, ellos empezaron a dividir en 4 secciones el imperio griego. Se lo dijo como griego, yo estudié mucho de eso. Ahora,
Y aquí abajo dice, y en su lugar salieron otros 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos, ¿de qué? Hice la misma pregunta anoche. ¿Y de uno de ellos qué? De los cuernos, ¿verdad? ¿De qué? De los vientos. Ya los agarré, pero me contestaron. Y de uno de ellos, de los 4 vientos, salió un cuerno pequeño, que era Roma pagana, y creció mucho, etcétera, etcétera. Todavía estoy volviendo a lo que es la Roma pagana. Seguimos ahora. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos según la Biblia? Daniel. Cristo. Contra Cristo y contra la verdad. Y la arrastró. ¿Quién? Roma pagana. Y era muy diferente de todas las bestias. Tenía 10 cuernos. Y los 10 cuernos de aquel reino se levantarán, ¿cuántos? 10 reyes. Seguimos al cuerno pequeño que terminamos anoche. Hoy día vamos a hablar del cuerno pequeño, y ese cuerno pequeño fue muy cruel. Y lo es todavía. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, otro. Cuando dice otro, es porque había otro. Este es el segundo cuerno pequeño. Y salía entre ellos, entre los 10. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Cuando este cuerno viene y aparece, tira por el suelo 3 naciones: Libia, Egipto y lo que era Turquía en aquel tiempo, esa sección, Babilonia más bien. ¿Por qué los arrastró? Perdóname, yo estoy equivocado en esto. Yo estoy regresando a lo que era la segunda bestia. Vuelvo. Como seres humanos fallamos, ¿verdad? Así que perdón. Aclaro. De los 10 cuernos, tumbó 3. En Italia, en lo que es Yugoslavia y en lo que es Libia. ¿Por qué los tumbó? Este cuerno pequeño. Porque tenían la fe de los llamados arianos o ariano. Ariano tenía la fe de los testigos de Jehová, como creemos hoy, de que Jesús no es Dios. Y entonces, como este cuerno pequeño acuerda que Jesús es Dios, y algunas cosas los arianos, como son los testigos hoy, este cuerno pequeño tumbó los 3 cuernos con el poder de los otros 7 reyes, el cual será diferente de los primeros. Así que este cuerno pequeño es diferente que los otros. Los otros eran políticos. Este es una mezcla de político y también de espiritual. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo los quebrantará. Y el dragón, el diablo, le dio poder y su trono y grande autoridad, y la tiene hasta en el día de hoy. Aquí está. La Biblia en Apocalipsis dice que el diablo, que le dio poder, gloria, y le dio su trono. ¿Y dónde está este cuerno hoy día? Este reino diferente que los demás. Dentro de la Basílica de San Pedro. Ahí vive el diablo, en el trono donde se sienta el Papa. Ahí se sienta el Papa en los pies de Satanás. Porque el trono que le dio Satán, y también el otro dragón que se llamaba Constantino, el emperador, él se mudó de Roma y se fue a Constantinopla para darle el honor al papismo.
Por eso se llama Constantinópolis, ciudad de Constantino, polis. Aquí está todos los días sentado, o cuando tiene que hacer su trabajo Satanás, ahí está sobre el trono del cuerno pequeño. Desde el año 31 hasta el año 100, la iglesia había predicado el evangelio a todas las naciones. Los apóstoles fueron hasta en el año 31 hasta el año 100. Tomás el apóstol llegó hasta India. Jesús hubiera podido regresar su segunda venida en el tiempo de los apóstoles. Pero Dios tenía sus razones el por qué no regresó Jesús. El mundo, el diablo trató de hacer todo lo mejor posible por sus deseos. Sus planes eran comprar la iglesia de Jesús. Le ofrecía bienes, mucho dinero, que se retractaran y que también a muchos que no lo hicieran, no lo aceptaran, dentro en el Coliseo los quemaban vivos, en cruces, les ponían brea y fuego y encendían el Coliseo. A otros los comían las bestias. Hace como 10 años yo estuve dentro en el Coliseo. El Coliseo está lleno de cruces de hierro, porque si los quemaban vivos, el palo donde estaban colgados hubiera sido quemado también. Y vi del lugar donde abrían las rejas, subían así y salían las bestias. Aquí tenemos un vídeo, poco más o menos, cómo sucedía esto.
Ese era el gozo de Nerón y de otros emperadores. Y la gente gozaba de ver la muerte de los cristianos. Pero algo extraño estaba sucediendo en el Coliseo. La historia dice de que mucha gente empezó a conmoverse. Y algo extraño, mientras ellos estaban quemándose y otros morían por los animales, las bestias, cantaban, oraban y cantaban a Dios y morían alegres. Y mucha gente empezó a bajar de las gradas del estadio, del Coliseo, y compartía el gozo de estos cristianos. Y entonces el diablo se dio cuenta de que en vez de castigar a los cristianos, está perdiendo más gente contra él. Y él cambió ahora el sistema. Y cuando aparece Constantino, el emperador, en el año 311, él aparentemente se convierte al cristianismo. La historia griega dice, así nos enseñaron en las escuelas, él vio una visión en el cielo. Y él vio una cruz, así como la vemos, en luz. Y al lado de la cruz decía, en tu túnica, con eso ganarás. Por eso mucha gente, especial los griegos, creen que si tú llevas tu cruz por todos los lugares, aún colgado aquí, mientras tú crees en la cruz y tienes fe en la cruz te va a salvar. Pero hemos hablado de que la cruz es un ídolo. Además, en la Biblia dice, maldito el que es colgado en una cruz. Cristo recibió la maldición desde el Padre por causa de que Él recibió nuestros pecados. Muchos hoy dicen, no, yo beso la cruz, yo adoro la cruz, porque Jesús dejó su gloria en esa cruz donde Él fue colgado. ¿Cuál es la gloria de Jesús? Su carácter. Entonces, ¿quiere decir que Jesús dejó su carácter en una cruz? Ya de eso hemos hablado, pero esto fue una señal del diablo, porque la Biblia dice en Apocalipsis 16 de que el diablo hará muchas señales, prodigios y milagros, y hoy día lo hace. Entonces Constantino con Licinio, que era su primo, este estaba en Roma y el otro estaba en lo que es Constantinopla hoy. Reinaban, el imperio en aquel tiempo estaba dividido en dos reyes. Y acuerdan los dos y dicen, hemos juzgado dar a los cristianos lo mismo que a todos los demás, la libre facultad de profesar la religión que cada uno quisiere. Hemos creído que a nadie absolutamente debíamos negar la facultad de seguir las creencias de los cristianos o aquellas de la religión que les pareciera más conveniente para sí, en honor de la cual concedemos la libertad religiosa. La gente escuchó esto, les gustó. Ah, qué bueno, ya no vamos a sufrir más. También él empezó a construir iglesias. Cuando ellos con miedo estaban escondidos por su vida o en sus casas, pero ahora aparece Sixto el obispo. Él logró, ellos se reunían el día domingo, que era Constantino, su día pagano, el día del sol, en inglés Sunday, el día del sol. Y entonces empezó Sixto y empezó el Eusebio obispo, que era un vendido, un adulador especial de Constantino. Y como uno y el otro dijeron, nosotros hemos transferido al domingo, día del Señor, todas las cosas que debían hacerse en el día sábado. El otro dice, creemos y honramos el primer día de la semana, el domingo, porque en ese día el Señor Jesús resucitó. Es exactamente lo que dicen las iglesias hoy día, las pentecostales, los evangélicos, en fin, todos ellos. Ellos honran un día equivocado como santo por honor a la resurrección de Jesús. ¿Ustedes han escuchado esto de las otras iglesias? Eso es lo que dicen. Pero la Biblia no dice nada que debemos honrar el domingo por honor a su resurrección.
Además, la Biblia dice que debemos honrar su muerte, no su resurrección. Claro, damos gracias a Dios por la resurrección de Jesús. Pero Dios no dice, ¿a quién le dijo Dios? Tienes que cambiar el día sábado, domingo, al domingo por honor. ¿Y quién eres tú? ¿Con qué autoridad tú cambias el día sagrado, sábado, del cuarto mandamiento, un mandamiento tan sagrado, a un mandamiento, a un día que Dios nunca mandó? En el año 321, Él santificó el domingo junto con el obispo en aquel tiempo, cristiano el obispo. Él decía que era cristiano de Jesús, pero en realidad era un vendido. Aquellos obispos y aquel obispo, él era el encargado del cristianismo en Roma. Y él vendió a Cristo, su iglesia, como responsable. Es como decir, el pastor de Roma. Y el diablo arrastró con él y a muchos. Empezaron los hermanos que no estaban en acuerdo en una junta, en reuniones. No estamos en acuerdo con el cambio. No queremos el domingo. Pero la mayoría en aquel tiempo dominó. La mayoría dominó y se quedó al domingo. Y los hermanos, los pocos que quedaron, ahora se escapaban por su vida. No podían adorar en la forma como adoraban los cristianos vendidos junto con aquel emperador. Este emperador se bautizó junto con sus soldados, cabalgando. En sus caballos estaban. Y viene el obispo y empieza con hisopo bautizar, no como lo hacemos hoy. Y así aceptaron el cristianismo, un cristianismo equivocado, hasta en el día de hoy. En el año 310 salga el obispo y su iglesia que lo seguía. Dice que debemos adorar los rezos de los muertos y persignarse. 320, encender velas a los muertos. Anteayer dijimos que los muertos nada saben. También en el año 375, rendir veneración a los ángeles y a los santos muertos. Dijimos que es prohibido de Dios adorar a los santos muertos, porque los muertos nada saben. También a los ángeles. 2 veces, Daniel y Juan en Apocalipsis, ellos trataron de adorar al mismo ángel que fue Gabriel. Y Gabriel a los 2 hombres de Dios le dijo, no hagan eso, adoren a Dios, porque nosotros somos consiervos como ustedes. En el año 394, celebración diaria de la misa. En la Biblia no encontramos la palabra misa. Esto es un cuento de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa. En el año 414, adorar o adoración de la Virgen María, Madre de Dios. María sí fue virgen hasta en el día cuando engendró su hijo. Cuando su hijo salió, ya ella perdió la virginidad. Además, después de dar luz, ella tuvo esposo, ella tuvo su vida sexual como una mujer temerosa de Dios y tenía que hacerlo porque la Biblia lo manda. Entonces María, por muchos años, dejó de ser Virgen María. María nunca fue la madre de Dios. Dios no tiene madre, Dios no tiene suegra. ¿Estamos claros? María sí fue la madre del Hijo de Dios humanamente. En el año 500 los sacerdotes cambian el vestuario para diferenciarse. Aquí los católicos, aquí los ortodoxos. Pero mira la diferencia entre los que Dios había llamado a ser sus sacerdotes hasta el día cuando muere Cristo en la cruz. Entonces el sacerdocio de Dios, que eran los levitas, y no de todos los levitas, los descendientes de Aarón, hermano de Moisés, solo ellos podían ser sacerdotes y sumos sacerdotes. Y miren la diferencia
cómo se visten, de diferentes naciones, cuando Dios tenía solo de Israel, y estos eran los sacerdotes de Dios y su vestimenta. Y aquí están los sumos sacerdotes de Dios, y aquí hoy día los llamados, más que somos sacerdotes, los papas. La Biblia nos prohíbe que nosotros llamemos a nadie en la tierra papa, padre. Claro, se entiende, mi papá, el que me engendró. Pero está hablando Jesús de papa, padre espiritual. Los papas o los sacerdotes, cuando yo voy en Grecia y yo los llamo pastor, por respeto, pero ni pastor son, o es. Y una vez recuerdo que a alguien, uno de ellos, no lo llamé ni pastor ni nada, y me dice, llámame padre, yo soy padre. Lo miré en la cara, déjalo que se vaya. Yo le hablo a los sacerdotes griegos, incluso yo pongo mis manos sobre ellos. Otros me maldicen. Una vez, solo ahora hace un mes y pico, estaba yo en Nueva York, le puse la mano encima, se sonreía, yo abrazado, él abrazado, y yo le hablaba de la segunda venida de Jesús. ¿Quieres ir con Jesús? ¿Habrá en algún lugar sacerdotes? Estuve en mi isla donde nací hace 4 meses, más bien en abril pasado. Y le di algo de literatura y me mira a la cara y me dice, ¿tú sabes quién soy yo? ¿A quién tú le das una literatura? Le dije, sí, tú eres un sacerdote. Y entonces, ¿por qué me das esto? Porque Jesús te ama y Jesús quiere llevarte en el cielo. Y me empezó a decir todas las tonterías del diablo. Le dije, mira, sepa que Dios te ama. Hasta luego. Ya. Debemos hablar a todo el mundo, queridos. Sean sacerdotes, sean pastores, a todos con mucho amor y mucho tacto decirles que Jesús los ama todavía. ¿Recuerdan aquel tiempo cuando Jesús moría y después que Jesús resucita y aún estando Jesús en la tumba, el Espíritu de Profecía dice que muchos sacerdotes aceptaron a Jesús? Sí, Dios no hace excepción de personas. Así que miran la diferencia, cómo se visten hoy, y mira cómo se vestía el sumo sacerdote de Dios en la tierra. Él era el sumo pontífice en la tierra. Él representaba a Cristo en el cielo. En el año 600 el Papa Gregorio impone el idioma latín para que nadie entienda nada. Eso es. Para que nadie entienda nada. ¿Cuántos de ustedes conocen latín? Pero ahí los griegos cantan. Yo cantaba, era monaguillo. Y a mí me decían canta, yo cantaba. Y yo decía cada rato, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Y quería decir, Señor misericordia, misericordia, Señor misericordia, Señor misericordia, Señor misericordia, Señor misericordia. Esto es un ridículo. ¿Cuántas veces le tienes que decir a Dios, Señor misericordia? Señor, te suplico, ten misericordia de mí. Bueno, se lo dijiste 1, 2, 3 veces, pero se lo tienes que decir a Dios cantando. ¿Qué tal si yo te digo, ¿cómo es tu nombre, hermanita? Jennifer. Jennifer, me alegro por haber venido en esta iglesia en esta noche. Usted diría que yo estoy loco, ¿verdad? Así es como cantan. Y muchas veces, como canté el otro día, especial a los muertos cuando mueren, ellos dan ahí un sermonazo todo de lloranza y tan emocional, y la gente dice,
tenemos un sacerdote tan bueno, como adora a Dios. Y la gente, especial la viejita, están ahí paradas como 3, 4 horas. Nadie se puede sentar. Prohibido por Dios, dicen. Y ninguna mujer puede estar al lado de un hombre en las iglesias griegas. Pero bendito sea Dios. Nosotros, queridos, no tenemos nada de estas cosas. Orar por los muertos, por los difuntos, es una buena idea, dice la Iglesia Católica, escrito en Catecismo Católico tal, para que se vean libres de sus pecados. ¿Cuándo? Cuando mueran. La Biblia dice en Hebreos que después de la muerte hay juicio. Por eso cada noche cuando hacemos el llamado, hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de salvación, no es mañana. No lo dejes para mañana, porque tú no sabes si mañana vivirás, querido. Esto es algo muy serio. Si tú estás en pecado, mejor te conviene que te arregles con Dios hoy, no lo dejes para mañana. El término obispo o papa fue recibido dado por Bonifacio el tercero, más bien aquí lo leemos mejor. El término obispo universal fue aplicado al papa por el emperador Bonifacio, cuando en el año 607, antes se llamaban obispos. Desde aquel año hasta hoy los llaman papas, padre. En el año 709, besarle, dice la orden, los pies al papa. ¿Yo besarle a los pies del papa? ¿A quién debo besar a los pies, queridos? ¿A quién debemos besar a los pies? ¿O los pies? A Cristo. Él es nuestro papi. En Isaías 9:6 dice: nuestro Padre eterno, príncipe de paz. Pero ellos quieren que les besan los pies. A los griegos le dan la mano antes que se lo pida uno. Ellos le extienden la mano y después le pasan por encima esas ropas negras, color satánico. En el año 750, poder de los papas hacendado en Roma. 788, adoración de la cruz, imágenes y reliquias. Nosotros no adoramos la cruz. Nosotros adoramos a aquel que murió en una cruz. Imágenes. El segundo mandamiento da una maldición: que sean todos aquellos, y en especial en Salmos, en Isaías, en fin, todo aquel que adora imágenes, que sea como las imágenes. Es una maldición. Y mucha gente, en su ignorancia, no conoce eso. Uso del agua bendita. No existe ninguna agua bendita. Esto sí que es agua bendita. Yo he orado para que me caiga bien en el estómago. Y le doy gracias por esta agua bendita, papi lindo. Gracias, oh Dios. Esta es la única agua bendita. Pero ellos ponen aquí agua, tócala, no sé cómo hacen el catolicismo, y los griegos también, engañando al mundo. En el año 890, adorar a San José y también bautizar a los niños. Adorar a San José. Entiendo que este es José, el esposo de María, ¿verdad? ¿Cuándo José recibió adoración? Cuando estaba vivo. ¿Cuándo ahora? Cuando está muerto. Si María, dijimos, está muerta, adoran a María, a un muerto. Todo ese papel lo juega el diablo con sus demonios, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 16. Bautizar a los niños. ¿Para qué bautizan los niños? No, porque dicen los griegos que en caso que un niño se muera por causa de haber nacido pecador, si lo bautizamos, Dios lo va a llevar en el cielo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: arrepentíos y bautízase.
¿Le puedes decir tú a un niño, baby, Juanito, María? ¿Te arrepientes, papi, mami? ¿De qué se va a arrepentir? Si no sabe nada. Hasta que tenga por ahí 7, 8 añitos. Mándame la niña, por favor. Mándame aquí la niñita, quiero decirle algo. Venga aquí, mamita, venga. Venga aquí. ¿Cuántos años tiene la niña? 3. ¿Cómo te llamas, mami, tú? Daniela, qué lindo nombre, como el profeta Daniel. Mamita, ¿tú quieres arrepentirte de tus pecados? Qué linda es ella. Queridos, el diablo se ríe con todo el mundo, aún muchas veces con nosotros mismos. Jesús dijo que dejar los niños que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, ¿cierto? Todos los niños irán en el cielo. Muchos niños, dice el Espíritu de Profecía, estarán en el cielo sin sus madres. Los ángeles levantarán los niños muertos y los llevarán en la patria celestial. Así que nosotros creemos el bautismo por inmersión. Ya hemos hablado de esto muchas veces. En el año 995, canonización de los santos. De verdad, ¿quién es que canoniza a los santos? ¿Usted es adventista, hermanita? ¿Usted es adventista? ¿Quién la canonizó a usted? ¿La Iglesia Católica? ¿El Papa? ¿Los sacerdotes? ¿Quién te canonizó a ti como santa? No, nadie. ¿Nadie? A mí me canonizó Jesús. Jesús dice que yo soy santo. ¿Cuántos santos sabemos aquí en esta noche? Gloria a Dios. ¿Quién nos canonizó a nosotros de ser santos? Cristo Jesús. Él nos hace santos. 998, el viernes como día de ayuno durante la Pascua. ¿Ustedes han visto en algún lugar en la Biblia que dice el día viernes debemos ayunar? ¿Es bueno ayunar? Sí. ¿Pero hay un límite de ayunar? ¿Hay un día específico? No. Si quieres ayunas, si no quieres no ayunas. También dice mi patria que el día viernes no se puede comer pescado ni queso. Yo no podía comer pescado ni queso porque esto era contra la religión, decía Dios. Y nos engañaban los sacerdotes. Pero ellos sí tragaban carne, pescado, de todo, pero nosotros no. En el año 1079 se introduce la asistencia obligatoria a la misa. Y muy pronto, esto va a venir una ley muy pronto, obligatoriamente. En el año 1079, celibato de los sacerdotes. Ustedes saben lo que es un celibato, ¿verdad? Ok. El celibato. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina son elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la iglesia, aceptado con un corazón alegre y anuncia de modo radiante el reino de Dios. ¿Ustedes creen que los sacerdotes todos aceptan esto con corazón alegre? ¿Y qué pasa con sus deseos sexuales como hombres? Dios a todos nos ha dado deseo sexual y eso es de Dios. Dios nos hizo sexuales. Ahora, ¿por qué a ellos les obliga la Iglesia Católica y también la ortodoxa permite a los sacerdotes? Pero después por encima a los sacerdotes no se lo permite. Y muchos de ellos, y yo conozco muchos de ellos. A mí llegó una vez sacerdote dentro en el bus de aquí tocándome con el perdón de ustedes por acá y caminando. ¡Padre! Se me fue, hijo. Perdóname, ok. Y duermo otra vez en el bus y otra vez la mano andando por aquí. ¡Padre! Homosexuales. Les prohíben el casamiento. Por eso muchos de ellos son, eran y serán abusadores de los niños, enfermos.
al ex papa lo sacaron porque él no pudo controlar esto. Y lo sacaron por otra razón que voy a hablar mañana, pasado mañana, el por qué lo sacaron. Él no pudo controlar de tantas demandas. Ustedes ven estos montecitos, como diríamos, piedras. Encima están los monasterios. Casi se ve como que están por caer. ¿Usted lo ve? Grande altura. Pero hace unos pocos años yo lo leí en periódico griego. Y la policía que está en la ciudad llamada Trícala, bellísima esta ciudad, entonces encontraron por abajo de estas piedras huesos de niños. Y por un tiempo se hizo un gran escándalo en Grecia y paró ahí. Y descubrieron que en la noche los monjes se le caminaban a las monjas. Por aquí a las monjas, por aquí a los monjes. Y así, no están juntos. Pero en la noche ellos se le caminaban con el trencito en varias formas y las embarazaban, como lo vemos acá. Y ellas por vergüenza daban luz en el monasterio con las ropas amplias que tienen, y cuando el niño nacía lo tiraban desde aquí arriba y mataban los niños. Y la policía de Alcahueta encerró este caso porque esto avergonzaba, en gran manera empezó a avergonzar la iglesia ortodoxa. Acerca de los monasterios, esto es un cuento satánico. ¿Por qué tienen que cerrarse en monasterios? Aquí nos dice el Espíritu, profecía, seguridad y paz en el conflicto de los siglos. Capítulo 36. Cristo no dio en su vida ningún ejemplo que autorice a los hombres y mujeres a encerrarse en monasterios sobre pretexto de prepararse para el cielo. El corazón del Salvador rebosaba de amor. Cuando más se acerca el hombre a la perfección moral, tanto más delicada es su sensibilidad, tanto más vivo su sentimiento del pecado y tanto más profunda su simpatía por los afligidos. En vez de estar en el mundo, ir a visitar a la gente y decir Jesús te ama, prepárate, ellos van y se esconden en los montes. ¿Para qué? Si tú eres un hijo de Dios, muéstralo dentro en la tentación, dentro en la ciudad, muéstralo. Jesús no se encerró en ningún monasterio, ni jamás se dice en la Biblia sus discípulos o sus apóstoles. Ahora sí, ellos prohíben el casamiento y Dios a través del apóstol Pablo había profetizado que esto sí lo harían de prohibir el casamiento. Leemos 1 Timoteo, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. El no casarse obligatoriamente, esto es una doctrina de Satanás que el diablo estableció en la iglesia católica y en la iglesia ortodoxa, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de las viandas que Dios creó, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar tomándose con nacimiento de gracias. Dios creó el sexo, exactamente fue Jesús. Él es nuestro creador, Él nos hizo. Y Dios creó el sexo solo para los casados. Y el sexo para los casados, si se aman, es bueno en gran manera. Y es santo y debe ser puro, las viandas. Y Dios nos mandó para no abstenernos de ellas. Y aún darle gracias por el sexo. Si tú estás con tu esposa o con tu esposo, dale gracias a Dios por el sexo. Esto es muy claro, ¿verdad? Pero no es pecado hablar del sexo. Pero claro,
no del sexo de los homosexuales, lesbianas, prostitutas, en fin, todo esto. No, no, eso sí da vergüenza hablar de esa clase de sexo. En el año 1090, Rosario Irezos, 1184, el Concilio de Verona establece la Inquisición. Terrible fue la Inquisición. 1190, venta de bulas e indulgencias. ¿Saben cómo se construyó la Basílica de San Pedro? A través de las bulas. Yo estuve con mi esposa hace años atrás en Roma, subimos a lo más alto casi de lo que es San Pedro. Después paseamos por Roma, fuimos al Coliseo y por un momento sin querer vemos mucha gente, nos acercamos y para no pagar nada, eran hispanos, ahí nos colamos. Ahí estaba el guía hispano y todos estaban mirando hacia el techo. Un techo era así, no era en esta forma, pero más grande, alto, así, alto y también largo, casi así, pero en esa forma así. Y todo el mundo mirando arriba, pero color negro. Y él decía, este techo es todo oro puro. Tiene peso 1 tonelada. Y alguien preguntó, ¿y quién dio este oro? El rey Carlos, Enrique o Carlos de Carlos V o Enrique V, no recuerdo. Y eso lo vemos en Conflicto de los Siglos, pastor, si me recuerda, por favor, me equivoco del nombre. Y dice, dio 1 tonelada de oro puro macizo para el perdón de sus pecados para toda su vida. Ya, él se la ganó. Entonces la Iglesia Católica le perdonó todos los pecados por una vida. Ahora, esa capilla no tiene sillas, tiene puertas abiertas y ventanas y cualquiera puede entrar y sacar el oro. Ahora yo les hago la pregunta, si la Iglesia Católica, que es tan misericordiosa, ¿por qué no tumba ese techo todo de oro y dárselo y venderlo y darle de comer a los niños y a los pobres y a las viudas? ¿Qué hace ese oro ahí? Que ni siquiera usan la capilla como iglesia. Ustedes quieren ver, vayan en Roma y ahí está, lo verán. En el año 1215, confesión de los pecados al sacerdote en vez de Dios. Aquí yo estaba viviendo atrás de esta iglesia, Hillside, New Jersey, Estados Unidos. Y un día paseando mis peritos, yo veo esto, dice confesión cada sábado a las 4 de la tarde. El pastor colombiano, yo traté de ganarlos, un hombre con mucho tacto, mucho respeto. Y yo estaba más que convencido que lo iba a ganar por Cristo. Tenía más de 3,000 feligreses, americanos, hispanos y portugueses. Ahora yo le hago la pregunta, ¿cuándo el pastor, el sacerdote tal, tendría tiempo para perdonar 3,000 miembros? Pero nosotros no necesitamos hacer ninguna cita a las 4 de la tarde. Nosotros tenemos cita todos los días con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Todos los días, en todo momento, podemos hablarle a Dios, no a los sacerdotes. ¿Quiénes son ellos? Dios nunca los reconoció como hijos de Él. Dios nunca los puso a ellos como líderes. Jamás. Adoración de la hostia, 1220. ¿Qué hostia? La hostia no existe en la Biblia. Y en la hostia, dice la Iglesia Católica, Cristo está en todo entero, presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes. ¡Qué blasfemia! Que Cristo está con la hostia y Cristo es representado a través de la hostia. ¡Qué blasfemia! 1439, la Iglesia formuló su doctrina de fe del purgatorio. Dijimos anteayer, no existe purgatorio. Esto es un cuento del diablo a través de las dos iglesias que siempre le menciono. 1251, habla del escapulario. Este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Y miren esto, los hombres sienten orgullo cuando llevan sus uniformes. ¿Cuándo María tenía uniforme?
Así la Santísima María, María nunca fue santísima. La Santísima Trinidad sí. María solo alcanzó a ser santa. A los seres humanos no se les llama nunca santísimos. Santos sí, en los que aceptan a Jesús. Así que la Santísima María se complace cuando sus siervos llevan su escapulario como señal de que han dedicado sus vidas a sus servicios y son miembros de la familia de la Madre de Dios. Dios no tiene madre, queridos. El Papa Benedicto tal concedió una indulgencia. Miren eso, esto es una gran noticia. No perdamos esto. Cuidado. El Papa XV concedió una indulgencia de 500 días del purgatorio cada vez que se bese el escapulario. Y yo les traje diferentes escapularios. Aprovechen, vamos mañana a comprar escapularios. Yo amé mucho a mi abuelo, padre de mi mamá, pero él fue muy blasfemo. ¿Cómo quisiera ver a mi abuelo Manolis? Quisiera verlo en el cielo, pero humanamente lo dudo. Con Dios nada es imposible. Entonces, como yo no tengo esperanza como ser humano, voy a comprar un escapulario y aquí dice de que cada vez que besamos el escapulario, Dios le va a perdonar 500 días del purgatorio. Bueno, escapulario, listo. 500 días para mi abuelito. 1000 días. Yo puedo dar millones de besos, multiplícalo por 500 días. Óigame, entonces, ¿cuándo Dios va a sacar del purgatorio a mi abuelito? Hay gente que cree todas esas estupideces y tonterías del diablo. El diablo se ríe en carcajadas, queridos. Y los sacerdotes se ríen porque están arrastrando esclavos a sus feligreses. ¿Ustedes creen que ellos creen estos cuentos? Yo conozco sacerdotes griegos que ellos dan testimonio. Nosotros no creemos eso. Pero es business, dice, negocio. ¿Cómo yo voy a vivir? Business, negocio. Ellos comen bien y hacen unas barrigas hasta aquí, porque su Dios es su barriga. Yo no sé si tenemos alguna visita hoy día de la Iglesia Católica. Si te ofendes, querido, te amamos mucho y Dios mucho más. Pero Dios quiere que hablemos todas estas cosas para que nadie te arrastre en las mentiras del diablo. En el año 1545 la tradición y la Biblia son declaradas de igual autoridad por el Concilio de Trento. La Biblia dice que la tradición es una maldición. La Iglesia Católica y Ortodoxa tiene la tradición. Ellos no creen en la Biblia. La Iglesia Católica no cree en la Biblia. Si ella creería en la Biblia, obedecería a la Biblia y ella tiraría por el suelo la tradición. Cristo dijo, por vuestra tradición, le dijo a los judíos, el nombre de Dios es blasfemado. Porque la tradición es mentira toda. Cuentos. 1546, libros deuterocanónicos añadidos a la Biblia por el Concilio de Trento. Esto fue el concilio de la Iglesia Católica. Deuterocanónicos, que en griego quiere decir deutero, segundo, canónico, canón, de segundo canón, de segunda categoría. 9 libros, no inspirados. ¿Qué necesito yo en la Biblia? 9 libros no inspirados. ¿Qué me importa a mí lo que dicen estos libros? 1854, la Inmaculada Concepción de María. ¿Quién lo vio esto? 1864, condena a la Iglesia Católica a la libertad de religión. Ella no quiere que tengamos libertad en la religión. Conciencia, palabra, prensa, descubrimientos científicos son desaprobados por la Iglesia romana. Mientras nosotros estamos en la ignorancia,
Tu ignorancia es mi sueldo. Yo vivo como rey, pero no importa, tú vives arrastrado, ¿qué me importas a mí? La Iglesia Católica, desde el año 538 hasta 1798, había traído gran oscuridad en este mundo. No hubo una ciencia de Dios, no hubo nada de prosperidad. Ella trajo oscuridad y muerte terrible en este mundo. Y después dicen, sonríe, Dios te ama. ¿Y por qué no le das dinerito, comida, hospital a este niñito que parece una bestia? ¿Quién no sabe que el Vaticano es el sistema religioso más multitrillonario? La Iglesia Católica tiene bancos. ¿Quién no tiene? Es un negocio. No es una religión, aparenta ser una religión. La Iglesia Ortodoxa es una compañía de un negocio, las dos. Solo reciben el nombre de Dios camuflándose a través de esto. En 1870, el Concilio Vaticano asegura la infalibilidad del Papa en materias y de moralidad. Esto es mentiras. Esto es una blasfemia. Esto le pertenece solo a Jesús. 1950, la Asunción de María es proclamada por Pío, etc. 1965, María nombrada como madre. Mentira, madre de la Iglesia. María no es nuestra madre. En Apocalipsis dice que la nueva ciudad, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Simbólicamente, ella es la esposa del Cordero. Simbólicamente, es el reino de Jesús y ella es nuestra madre. Cristo se va a casar con ella. Simbólicamente quiere decir Cristo va a reinar sobre ella y nosotros somos los hijos de la Madre Celestial, que es la Nueva Jerusalén. Cuando Cristo vuelva de las bodas en la segunda venida, Cristo nos va a invitar como los hijos de aquella madre. Cristo dice que nosotros somos los invitados, los convidados para ir a comer la grande cena. ¿Sí? Este cardenal llamado Newman, él dijo una gran verdad contra su propia fe. Templos, incienso, aceite, velas, ofertas devocionarias, agua bendita, santos, fiestas, estaciones de devoción, procesiones, bendiciones de campos, vestiduras sacerdotales, la coronilla de sacerdotes y monjes, imágenes, todos son de origen pagano. Y es verdad, la Iglesia Católica y la Ortodoxa, ambas son iglesias paganas. ¿Recuerdan que yo les enseñé la vestimenta de la T, que quiere decir Tamuz? ¿Quién era Tamuz o Baal? El hijo de Semíramis, allá en Babilonia. ¿Qué tienen que ver los sacerdotes con la T de Tamuz? Porque ellos creen en Baal. A Tamuz, el dios del sol, su padre Nimrod, y al hijo. La iglesia se une ahora en el año 538 para perseguir las doctrinas de los llamados herejes. Ella nos llama a nosotros que somos herejes. Y nosotros no somos herejes. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios, queridos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Por 42 meses. 42 meses equivale exactamente 1260 años. 538 hasta 1798. Día por año, dice la Biblia. Pasado mañana vamos a enseñar en otra profecía acerca de esto. Día por año. Quiere decir que la Iglesia Católica reinó con gran poder en este mundo desde el año 538 hasta el año 1798 y mató muchos cristianos. Exactamente 160 millones.
dice la historia, cristianos de la Biblia, ortodoxos griegos, musulmanes y judíos. Mató todo ese periodo. El ex papa pidió perdón en público por esas muertes. Yo lo vi por televisión en Estados Unidos. Hace año y medio este mismo papa pidió perdón en Estados Unidos en la televisión por las grandes atrocidades como iglesia que hicimos en el tiempo de la oscuridad, que hemos matado tantos millones. Pedimos perdón en el nombre de la iglesia, dijeron ellos. Y en su frente tenía escrito este nombre: Misterio, Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dios llama a la Iglesia Católica la gran ramera. Y todas las demás iglesias que no cumplen la verdad, Dios las llama rameras. Y yo he mencionado una por una. Y Dios me da esa autoridad. Y yo se lo voy a leer pasado mañana, donde Dios dice que tenemos que hablar estos días bien claro. Dios mandó a sus reformadores a hablar, y ellos iban a los sacerdotes, a los católicos en aquellos años, tratar de convencerlos. Y ellos iban con mucho tacto, mucho amor. Y el Espíritu Santo dijo: no, tiene que cambiar su actitud. Tiene que hablar bien claro los pecados de Babilonia. Porque si no hablares claro, la sangre de ellos caerá sobre ustedes. Y ellos tuvieron que hablar bien claro. Y muchos sacerdotes y muchos feligreses de la iglesia tal se arrepintieron y conocieron la verdad. Porque si no hubieran hablado en esta forma, jamás ellos hubieran conocido la verdad. Se lo voy a leer pasado mañana, para que algunos de ustedes quizás se escandalice. Esto está en conflicto de los siglos. Ahora, claro, yo no tengo el derecho de decir esa iglesia y esa iglesia. Eso lo dice Dios. Aquí está escrito: Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé maravillado de gran asombro, dice Juan. ¡Wow! Y el ángel le dice: ¿qué te maravillas? Atrocidades que hizo en la edad oscura, especial desde que ella trajo en este mundo la ley de la Inquisición llamada santa. De santa no tenía nada. ¿Se imagina que a ti te ponen en esta situación? ¿O en esta? Matándote en varias formas. O las mujeres en esta forma y aquí abajo con pesos para que te duela más. Abrían el corazón de las mujeres, de los niños. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos. La Biblia nos dice: debemos odiarla hasta la muerte. Y el Espíritu de Profecía dice: debemos odiarla. Quizás les estoy hablando algo nuevo. Lo vamos a leer todo esto. Vengan cada noche y vamos a añadir más información. Lo que pasa, muchos de la iglesia de Dios somos demasiado amables. Cuando Dios dice háblale, y si no quieres, déjalo. Y si te trae otra idea o otra fe, ni le deseas bendición, ni comas, ni lo saludas, ni le desees el bienestar. Porque si tú haces eso, te vuelves cómplice con aquel desobediente. Leemos, en el siglo XII, se dice que los valdenses conocían del sábado. Ellos guardaban el sábado allá en los montes llamados Alpes en Europa, escondidos. La Iglesia Católica mandó a los reyes en aquella Europa y empezó a recoger todo cristiano verdadero
matarlo, estrangularlo, quemarlo. Y estos sufrieron mucho. Desde los montes tiraban los niños. Algunos los quemaban vivos y algunos los estriparon vivos, o los ataron a los árboles y les sacaron el corazón. Eso lo hacían los reyes por orden de la Iglesia Católica. No los dejarás vivir. Algunos fueron horriblemente mutilados y de los otros los cerebros fueron hervidos y comidos por los caníbales. Algunos fueron tirados hacia abajo en los surcos de sus propios campos y araron la tierra mientras el hombre la abonaba. Los otros se enterraron vivos. Aquí está, vivo, pidiendo auxilio. Los padres fueron llevados a muerte con las cabezas de sus hijos guindadas a los cuellos y fueron obligados a mirar mientras sus niños fueron primero ultrajados y luego masacrados antes de permitirles morir. 160 millones, le dije. El Papa dice ser el vicario de Cristo. Pero ¿puede compararse su carácter con el de nuestro Salvador? ¿Vióse jamás a Cristo condenar hombres a la cárcel o al tormento porque se negaran a rendirle homenaje como rey del cielo? ¿Acaso se le oyó condenar a muerte a los que no le aceptaban? Cuando fue menospreciado por los habitantes de un pueblo samaritano, el apóstol Juan se llenó de indignación y dijo: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y que los consuma como hizo Elías? Jesús miró a sus discípulos con compasión y le reprendió por su aspereza diciendo: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Gloria a Dios. Cristo nos ama mucho. No hay otro que nos ama como Cristo. Cuán diferente de su pretendido vicario es el Espíritu manifestado por Cristo. La Iglesia Católica le pone actualmente al mundo una cara apacible y presenta disculpas por sus horribles crueldades. Se ha puesto vestiduras como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería: la apostasía de los postreros días. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la serpiente. Ella es una iglesia serpiente. Declara: no hay que guardar la palabra empeñada con herejes, ni con personas sospechosas de herejía. ¿Será posible que este poder cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos sea ahora reconocido como parte de la iglesia de Cristo? ¿Y ustedes qué creen? ¿Y ustedes qué creen? Los veo muy serios. ¿Están ofendidos? ¿Alguno está ofendido? ¿Seguimos o paramos, queridos? ¿Seguimos o paramos?
La Iglesia Católica Romana, al unir las formas del paganismo con las del cristianismo y al presentar el carácter de Dios bajo falsos colores, como lo presentaba el paganismo, recurrió a prácticas no menos crueles, horrorosas y repugnantes. En tiempos de la supremacía romana, había instrumentos de tortura. Existía la hoguera para los que no querían hacer concesiones a sus exigencias. Hubo horribles matanzas de tal magnitud que nunca será conocida hasta que sea manifestada en el día del juicio. Apenas conocemos un poquito de ella. Dignatarios de la iglesia, dirigidos por su maestro Satanás, se afanaban por idear nuevos refinamientos de tortura que hicieran padecer lo indecible sin poner término a la vida de la víctima. En muchos casos, el proceso infernal se repetía hasta los límites extremos de la resistencia humana, de manera que la naturaleza quedaba rendida y la víctima suspiraba por la muerte como por dulce alivio. Pobres cristianos, nuestros hermanos. La Iglesia Católica Romana forma una vasta organización dirigida por la sede papal y destinada a servir los intereses de esta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa, sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos. Deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria. La historia prueba lo astuto y persistente que es en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones y para favorecer sus propios fines, aun a costa de la ruina de príncipes y pueblos. Y una vez que logró entrar en los intereses de ella, ya los tiene dominados. Ella está en Colombia. Ella está en el gobierno de Colombia. Ella está en Estados Unidos. Ella está casi en todos los gobiernos. Y ella está casi en todas las religiones. ¿Por qué? Vamos a ver, mañana he pasado el por qué. Por eso Dios nos dice: salir de ella, pueblo mío, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo o la amistad de estas iglesias con estas iglesias es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo o de estas iglesias caídas se constituye automáticamente enemigo de Dios. Y hay un llamado: salid de ella, pueblo mío. Salid de la gran Babilonia, la gran ramera, y de sus hijas rameras, para que no recibáis de las 7 plagas que han de caer muy pronto en este mundo, para que no seáis partícipes de sus pecados, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios viene muy pronto a destruir a todos los que no salen de ella. Si tú estás en ella o en alguna de esas religiones, sal de ellas. Ninguna tiene la verdad. Hay una iglesia en este mundo que lo hemos dicho varias veces. Es la iglesia adventista del séptimo día. Es la iglesia que tiene las 3 características en este mundo. Tenemos la fe de Jesús, que es la Biblia. Es su testimonio de profecía. Creemos en los profetas y Elena White también fue profeta de Dios. De esto hablamos. Y guardamos los 10 mandamientos. Y si caemos en algún mandamiento, regresamos y le rogamos a nuestro Padre Celestial: Padre, perdóname. Pero regresamos para cumplir los 10 mandamientos. Pero las demás iglesias carismáticas y todas las que están afuera no creen en el 4º mandamiento. Y la Biblia dice bien claro, Cristo dice: si me amáis,
guarda mis mandamientos. Y aquel que no ama a Jesús, sea anatema, sea maldito. Dice en griego, anátema es maldito. Y el que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en ellos. Si hay alguno que está en esas iglesias, te conviene salir de ellas y venga a la verdadera iglesia. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Al venir en esta iglesia, muchas veces, y aquí me han preguntado más de una vez, yo soy de tal iglesia, y gracias a Dios algunas personas de esta iglesia, este sábado, pastor, quieren bautizarse. Ahí la hermana tiene la lista. Hoy va a visitar una hermana con su esposo, quieren bautizarse. Otras hermanas, no sé, aquí están, no la veo por aquí. Están aquí, las dos hermanas de anoche, hoy no vinieron, pero de todas maneras anhelan ser bautizadas. Y ella y otra persona me preguntó esta misma semana, pero yo fui bautizado o bautizada en la iglesia evangélica o en la iglesia católica, me dijo alguien anoche. ¿Debo bautizarme? Claro que sí. A ti te bautizaron sin enseñarte del sábado, ¿verdad? Exacto. Nunca, incluso me decían, olvídase del sábado. Entonces te enteraron en los pecados, viva. Tienes que pedir perdón de todos los 10 mandamientos que has ofendido a Dios. Y entonces vienes en la verdadera iglesia, la cual Dios reconoce como su pueblo y acepta sus condiciones. Eres bautizado y recibirás el Espíritu Santo. Vendrá en tu vida el nuevo nacimiento. Y entonces Dios te llamará su hijo y su hija a través del nuevo nacimiento. No hay hijos de Dios en este mundo sin renacer primero. ¿Quieres ser hija, hijo de Dios? Debes renacer de nuevo. Esa es la condición de Dios. Y concluyendo con esto, hace más de 1 año y pico estoy dando estudios bíblicos, los DVDs en Estados Unidos. Viajo 2 veces al año. Ahora voy en pocos días, en abril, en junio, otra vez viajo mucho. Me dan los gastos los griegos. A mí no me pagan nada, pero estoy feliz. Y ahora les he dado más de 50 sets, que equivale a un set, 20 temas griegos. Y yo cada rato los llamo. Anoche me llamó uno de los griegos a las 11:30 de la noche, hasta las 12:30 atendiéndolo. No tengo problema. Y me hacen la pregunta. Hoy una viejita de 80 años. Ella es una escritora, poesía, es una mujer famosa, en fin. Y es bastante orgullosita la viejita. Y yo trato de ganarla con mucho amor. Y le dijo, Basiliquí, ¿cómo estás? Ay, Terry, todo me va de mal a peor. Ahora se separó mi hijo. Ahora mi nieta era de los teatros, ahora quiere ser monja. Ay, no me digas. Sí, mal, más enferma me siento. ¿Tú sabes por qué te pasan estas cosas? Y estoy enojada con Dios desde ayer. ¿Y qué te pasó con Dios? No, que yo le dije que, ¿por qué no me contesta las oraciones? Eso no es justo. Ajá, Basiliquí, ¿tú crees que tú eres más justa que Dios? Yo no sé, pero yo no lo veo bien. Bueno, tú. Dios está desesperado, humanamente hablando así, de darte felicidad, de salvarte, hacerte feliz. Pero ¿cuándo? Cuando tú oirás su voz. Pero yo creo en Él. Y el diablo cree y tiembla. Entonces, ¿qué no hago? No obedeces, Basiliquí. ¿En qué? ¿Cuándo te voy a bautizar? Venga y hablemos, me dice. Primera vez me contestó, venga y hablemos. Bueno, estoy orando a Dios ahora en la segunda semana de enero, ir a bautizarla. Una iglesia americana, estoy bautizando a los griegos allá. Vamos a ver, estoy orando.
Pero el diablo le levantó después que ella ha recibido todos nuestros estudios. Y ella conoce bastante, pero el diablo la tiene bien amarrada. Ella me dice, yo me bauticé en la iglesia ortodoxa y yo voy a esperar a Dios que Él me lo muestre. Dios no te va a mostrar nada del bautismo, porque Dios lo ha hablado. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Dime una cosa, Basiliki, tú eres tan especial y que Dios te va a traer a ti otro mensaje. ¿Tan especial eres tú? Y todo el mundo, solo de creer eso, creemos y obedecemos. Y ahí se humilló. Le dije, bautízate y tú verás cómo tu vida será transformada. Yo era exdrogadicto, borrachón, quería entrar en la mafia. Bendito sea Dios, ni borrachón, ni drogadicto, ni vida nocturna, ni pistolas, ni nada de esto. Mi pistola hoy día, estoy feliz, es la Biblia. Todos los días estoy matando a los demonios. Avergüenzo con la palabra de Dios todos los días los demonios. Me llaman bastardo, me llaman que no me llaman, te voy a matar. Y yo le digo con la autoridad que Dios nos ha dado, maldito, tú no tienes autoridad conmigo, porque yo tengo a Cristo en este cuerpo. Atrévete y tú verás lo que Cristo te va a hacer. Yo le hablo así. Y hasta ahora, hace 40 años, yo estoy vivo. ¿Hay alguna conclusión en esta noche? ¿Que quiere ser libre de pecado? ¿Hay alguna visita? El joven anoche, ¿te gustaría ser libre, querido? ¿Te gustaría ser libre de pecado? ¿Quieres que yo ore una vez más por ti? Has venido 2 veces ya aquí. ¿Te gustaría venir hasta acá? Yo estoy orando por ti. El joven pidió himnario. Eso quiere decir que quiere cantar. Ya le di un himnario, bendito sea Dios. Mira, aquí trae su himnario. ¿Hay alguna otra visita en nuestro medio? ¿Algún amigo? Dios te bendiga, hijo. ¿Hay alguien más en esta noche? ¿Solo una visita tenemos en esta noche? ¿Qué pasó con las visitas? Dios te bendiga. Me siento feliz verte aquí. Dios te bendiga. Dime tu nombre otra vez. Mi nombre es Leider. Leider. Yo tengo problema, olvido los nombres. Por favor, les suplico. ¿Cuántos van a orar por Leider? Gloria a Dios. ¿Te das cuenta, Leider? Como esta iglesia te amamos. Muchas gracias, hermano. Pues muy contento de venir acá porque pues uno tiene que estar con la verdad, Sara libres, y siempre pensando que Dios es nuestra seguridad y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ya que la profecía está cumpliendo. Ayer estaban diciendo que los hospitales están llenos, abasto, en lo que es Siria, que tenemos 4 grupos diferentes donde van a haber guerras, ya que en el grupo de arriba está ISIS, en el grupo de abajo está bombardeando Rusia, y hay otro. El fin del mundo está llegando. Así que aquí tienes una gran familia, Leider. Vamos a orar por ti y que muy pronto esperamos que seas un gran predicador a esta iglesia también. ¿Te gustaría? Amén. Amén. Repartir el evangelio. Yo soy una persona que pues también me gusta trabajar con afiches cristianos. Cualquier persona que de pronto necesite un encargo, un afiche cristiano, alguna esquela o algo, pues yo se la traigo, de un salmo, de cualquier cosa de la Biblia, como el Salmo 29, que dice que hace saltar los Líbanos como becerros. Y eso ya pasó en el 2006, un ataque a Israel. Yo estoy encerrado en la cárcel penitenciaria de La Ternera y pues uno allá sentía mucho a Dios cuando hubo bombardeos, pero por medio de fósforo, los helicópteros de Israel al Líbano. Muchas gracias, hermano. Quédate aquí. ¿Está bien? Vamos a orar por ti. ¿Hay otra visita? Vamos a orar por ti, querido, querida. ¿Hay algún hermano, alguna hermana? Yo hago ese llamado cada noche, que quizás no está muy bien con Dios, que quizás está viviendo doble vida. No tienes que decir tu vida. ¿Hay alguno que necesita? ¿Saben que yo era miembro de una iglesia, Elizabeth, New Jersey, y había un pastor, un hombre de Dios. Cuando él predicaba, los demonios temblaban. Cada rato tenía que ordenar los demonios.
La gente era liberada. La iglesia se llenaba. Se llamaba la de Elizabeth la iglesia de amor, del amor, la iglesia de Elizabeth. Cuando este hombre predicaba, él hacía los llamados así. Y ningún pastor le caía bien. Él desde la plataforma empezaba a caminar y decía: ¿hay algún homosexual en nuestro medio esta mañana? Por favor, pase aquí adelante, quiero orar por ti. ¿Hay alguna lesbiana? Por favor, pase aquí. ¿Hay alguna prostituta? Pase aquí. Esa manera eran sus llamados. Y nadie sabía quién era, pero pasaban un montón de gente. ¿Y quién va a decir quién era el homosexual o la lesbiana o la prostituta? En esa iglesia había entrado bastantes de ellos, unas cuantas, serio. Y él llamaba porque sabía también. Y una por una, algunas se fueron y otras se quedaron y se transformaron en hijas, en hijos de Dios. Bueno, yo voy a orar en rodillas. Los que desean pasar aquí adelante y tienes algo delante de Dios y que no estás viviendo como Dios manda, venga, entrega tu vida esta noche. Y cada noche, ¿por qué no? Hasta que ganes la victoria con Jesús. Los que pueden arrodillarse, y con esta oración vamos a concluir. Y recuerdan a nuestro amigo, y también hemos prometido orar por él, ¿verdad que sí? Bueno, queridos, en sus casas, ahora ténganlo en oración, por favor, te suplicamos. Padre lindo, Dios maravilloso, una vez más nos has hablado acerca de este tema, un tema que nos sacude a todos, un tema que no es nada de nuestro agrado, pero es un tema que necesitamos de urgencia conocer, porque estas cosas, las que hemos estudiado, también suceden hoy y sucederán un poquito más hasta que Jesús venga. Queremos orar por todas aquellas personas que están en esas iglesias que mencionamos, para que tu Espíritu Santo, a través de nuestras oraciones también, sean escuchadas y que tú saques todos los hijos y las hijas, los que Jesús dijo: tengo más ovejas que no son de este redil. Voy a traerlas en un redil, en una iglesia verdadera, la que es de Cristo, la iglesia adventista del séptimo día, y que tendrán un pastor que es Cristo Jesús. Tú dices que a través del espíritu de profecía, la mayoría de los hijos de Dios están afuera. Y tristemente, la mayoría que están dentro de nosotros apostatarán porque no aguantarán ni las pruebas ni la doctrina. Padre lindo, aquellos nuestros hermanos y hermanas con sus familias que están en las iglesias tales, tráelos pronto en este redil, para que junto como la familia de Dios nos preparemos. Cuando Cristo venga, por favor, llévanos en el cielo. Queremos orar por nuestro amigo aquí, por aquellos Padre Celestial que desean aceptar y conocer personalmente al Salvador del mundo. Por favor, guárdale su vida, tráelo mañana pasado, enséñale, Espíritu Santo. Y a cada uno que vino en días pasados, por alguna razón hoy algunos no han llegado, pero algunas personas que ya decidieron para este sábado aceptar el bautismo por inmersión. No permitas que el enemigo avergüence, Señor, su decisión. Por aquellos hermanos o aquellos que estudian con nosotros, con tu pueblo, tu santa palabra, que se ha prometido de aceptar después del culto el ungimiento. Señor lindo, salve, perdone y sana según tu voluntad. Ahora, al salir para nuestros hogares, pedimos tu presencia, tu cuidado sobre nosotros. Los temas que estamos hablando son muy duros para la iglesia que mencionamos y las demás iglesias, pero necesitamos hablarlo. Así como tú llamaste a los reformadores, hoy día nos llamas para que hablemos de igual manera, porque si no fuera así,
muchos que están confundidos en esas iglesias jamás oirían el mensaje tan claro. Tráelos pronto y ayúdanos a ser fieles hasta la muerte. Favor que te pedimos, que no merecemos nada, pero en el nombre de Cristo Jesús suplicamos. Amén. Amén. Dios nos bendiga, queridos. Tengan una feliz noche. Los esperamos mañana por la noche. Mañana por la noche vamos a hablar la gran ramera, madre de las rameras. Un tema más profundo, un tema que necesitamos de urgencia. Mañana, pasado mañana, pruebas que estamos tan cerca, vamos a hablar del juicio que se está llevando en el cielo y el fin del mundo, cómo vendrá. Vamos a hablar el viernes por la noche y el sábado por la noche, y así concluimos la campaña. Dios nos bendiga. Feliz noche. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermanito.